En este video estaremos hablando de la forma 8867. La forma 8867 es el vehículo que el IRS utiliza para asegurar de que los preparadores hagan su trabajo correctamente. Esta forma tiene una dirección importante y tiene un proceso bastante importante, ya que está hecha para preparadores que reciben pago. O sea que si tú haces una declaración de impuestos y recibes pago, asistes a un cliente, das tu recomendación, haces el trabajo, esta forma se llama diligencia debida, forma 8867 due diligence. Tú tienes que hacer una diligencia, tienes que hacer preguntas, tienes que asegurarte que el trabajo que estás haciendo sea correcto y vaya y está dentro de las reglas del IRS. Esta función, esta forma, tiene la función de trabajar con el crédito EIC, con el crédito CTC y con el crédito AOTC. O sea, el Earned Income Credit, el Child Tax Credit y el American Opportunity Credit. Estos son los tres créditos más grandes que existen, así que el IRS quiere saber de que tú has hecho tu trabajo para poder completar estos créditos correctamente. Los montos que están dentro de la declaración, que se añadieron en la declaración, son los montos correctos y que tú hiciste el trabajo, tú nunca hiciste fraude, tú no instigaste al cliente a hacer fraude, tú mantuviste tus oídos abiertos, tus ojos abiertos para asegurar que la declaración se hizo con la mayor integridad posible. Entonces, una cosa que voy a hacer claro acá es que el IRS te está hablando a ti directamente, al preparador. Esta forma no es para el cliente, esta forma es para el preparador. Hay varias preguntas importantes y comienza de la pregunta 1 hasta la pregunta 5. Hay varias preguntas que el IRS va a hacerte. Número 1, la primera pregunta es que si completaste la declaración basado en la información que el cliente te dio, que si completaste la forma de los créditos basado en la información que el cliente te dio. Eso quiere decir que tú no le inventaste información al cliente, no le diste formas alternativas de cómo puede hacer fraude, sino que todo lo que el cliente te dio, eso es lo que utilizaste para hacer la declaración y también lo revisaste y te aseguraste que toda esa documentación estuviera dentro de las reglas del IRS. Ah, la siguiente pregunta es que si completaste los formularios para pedir los créditos. La respuesta siempre va a ser sí, ya que el sistema te va a requerir completar formularios. Lo que el formulario hace es que calcula el crédito para el Earned Income Credit y para el Child Tax Credit y lo mismo también para el American Opportunity Credit. Si te das cuenta, el formulario 8863. So, para cada uno de estos vamos a completar un formulario en el sistema. Entonces el IRS está preguntando si completaste el formulario. La respuesta siempre será es positiva, ya que si no completas el formulario no podrás ver un crédito. La tercera pregunta habla de que si cumpliste con el requerimiento del conocimiento. Y voy a explicarte qué quiere decir eso. Cumplir con el conocimiento, con el requerimiento del conocimiento es que tú preguntaste al cliente todas las preguntas necesarias. En ejemplo, si el cliente se apellida González y sus dependientes se apellidan Rodríguez, preguntaste por qué la diferencia en apellidos, ¿no? Si un tío está reclamando a sus sobrinos, preguntaste por qué los padres no están reclamando a sus sobrinos. Si una abuela está reclamando a sus nietos o unos abuelos están reclamando a sus nietos, preguntaste por qué los padres no están reclamando e indagaste, hiciste preguntas que satisfacen tus respuestas, ¿no? Es importante conocer, ya que no te puedes defender con el IRS si dices no sé, porque tu trabajo es preguntar por qué esto, por qué el otro, por qué aquí, por qué allá. Y siempre vas a dejarle saber al cliente que estas preguntas son hechas por el IRS.
En algún caso el cliente te va a decir, oye, el preparador anteriormente del año pasado no me preguntó estas cosas. Y eso es correcto. Hay muchos preparadores que no hacen estas preguntas y simplemente es porque o tienen falta de conocimiento, no son preparadores estudiados o graduados, o simplemente son aquellos preparadores que no cumplen las reglas del IRS, ¿no? Vamos a la siguiente pregunta, que es la pregunta número 4. La pregunta 4 dice que si alguna información que el cliente te dio parece estar incorrecta o incompleta, ¿no? So, ahí vas a ver que si alguna parte de la información que el cliente te trajo parece estar incompleta o inconsistente, o tal vez la historia que el cliente te contó es un poquito inconsistente, por qué los dependientes no fueron reclamados por sus padres, y te comienza a contar la historia, no es muy consistente con lo que está preguntando. Tu trabajo no es interrogar al cliente hasta que te diga lo que tú piensas que es verdad. Tu trabajo es hacer preguntas y siempre dejarle saber al cliente que el IRS va a venir a hacer pruebas, va a venir a hacer preguntas después para asegurarse que esto es correcto, y que a nosotros los preparadores no nos va a hacer preguntas, a nosotros simplemente nos va a preguntar el IRS que si hicimos nuestro trabajo al completar este formulario. Al cliente es quien le va a pedir preguntas, señor cliente, o le va a pedir pruebas, ¿no? Señor cliente, el IRS le va a preguntar sobre los padres de sus dependientes, sobre si usted puede comprobar con múltiples pruebas que estos niños son sus dependientes y no solamente los está poniendo en la declaración de impuestos. Y muchas cosas así que van, un ejemplo, podemos enfocarnos en el crédito de educación. Señor cliente, ¿está seguro que usted pagó por todo ese dinero? Porque ese dinero se ve como que es demasiado en comparación a lo que usted gana. ¿Está seguro que parte de ese dinero que está reclamando como gastos no fue pagado por becas? Está seguro, está seguro, está seguro, ¿no? Entonces tú comienzas a hacer ese proceso, ¿no? De preguntas. La pregunta número 5 habla de la retención de récords. Recuérdate que debes de mantener toda la información que el cliente te da. El IRS te dice de 3 a 5 años, o 3 a 5 años, eso es lo que el IRS te va a requerir. Eh, Nosotros pedimos toda la información electrónica, así que no vas a preocuparte no vas a preocuparte por nada más. Nosotros vamos a pedirte que subas toda la documentación al sistema para que todo esté organizado dentro del archivo electrónico del cliente. So, si el IRS necesita saber información, no tienes que ir al folder a buscarlo, o al gabinete a buscarlo. No, el IRS entra directamente al folder electrónico y ahí está toda la información, ¿no? Abrazando la tecnología del día de hoy. Pregunta número 6. Te habla un poco más o te pregunta un poco más sobre documentación, ¿no? Señor cliente, usted puede comprobar, usted puede entregar documentación al IRS que compruebe todo lo que usted está diciendo, ¿no? Los dependientes, los gastos, la vivienda, todo sobre los créditos que usted está pidiendo, ¿no? El Earned Income Credit, el CTC, el Child Tax Credit, el American Opportunity Credit. Todos esos créditos que usted está pidiendo y que se le están otorgando, usted tiene cómo comprobar todos esos gastos, tiene que comprobar que usted sí califica, ¿correcto? Y ya el cliente te da la respuesta. Yo siempre le recomiendo al cliente, si usted no tiene algo, si usted no tiene cómo comprobarlo, al IRS, por favor, no pida esos créditos, ¿no? Aparte de todo, el cliente también tiene que mostrarte a ti cierta información, ¿no? Pero vamos a decir esto, el que el cliente me traiga a mí la forma 1098 de gastos escolares no me comprueba a mí absolutamente que el dependiente que está en la universidad es su hijo y que sí está viviendo con él. No me comprueba, solo me comprueba gastos, ¿no? Entonces el IRS puede hacer una investigación más a fondo y darse cuenta que su dependiente tiene su propio trabajo, vive el solo, no es dependiente del cliente, ¿no? Entonces, cuando
estamos diciendo de que tengo dependientes es porque tengo cómo comprobarlo. Voy a pedir un crédito es porque tengo cómo comprobar eso, ¿no? Listo. Um, Pregunta número 7 está enfocada en aquellas personas que han tenido problemas con el IRS anteriormente por situaciones de fraude, han pedido créditos que no deben pedirlos, han pedido o el IRS les ha descontado sus créditos o los ha bloqueado. La palabra en inglés se llama disallowed, los ha bloqueado de recibir algún crédito porque ellos cometieron fraude anteriormente tratando de recibir créditos. Entonces, el cliente, tú le haces esta pregunta al cliente, señor cliente, a usted se le ha pedido o le han bloqueado anteriormente que pida créditos, le han dicho que no pida créditos, el cliente te va a decir sí o no. Listo. La pregunta número 8 es que si hiciste más preguntas para completar la forma 1040 en caso de que el cliente esté reportando un negocio, ¿no? Si el cliente está reportando un Schedule C, o sea que el ingreso no viene de un empleador, sino que se está reportando, el cliente está reportando su propio ingreso. Te voy a dar la idea de aquel cliente que gana efectivo, recibe pago en efectivo y no es un empleado, no recibe una W2 o una 1099. Él tiene su propio negocio, vende, todo es en efectivo. Entonces ahí se da la opción para manipular de repente y tú no debes hacer eso. Por eso es que el IRS está preguntando aquí en la pregunta número 8 que si tú hiciste las preguntas adecuadas, ¿no? Como que si el cliente tiene recibos que comprueban sus ingresos, recibos que comprueban sus gastos, cosas por el estilo, ¿no? Porque recuérdate que de repente hay personas que quieren, se inventan ingresos, ¿no? Porque el Earned Income Credit es basado en ingresos, tienes que tener alguna clase de ingresos para poderlo recibir. Entonces hay personas que se inventan ingresos y la ponen en el Schedule C y dicen, ¿sabes qué? Limpié casas y gané $6,000 y con eso me van a regresar un montón de dinero. Bueno, ahora el IRS te va a mandar a pedir pruebas, ¿no? Te va a decir cómo, te va a mandar a pedir que compruebes cómo generaste esos $6,000, quién te los pagó, en qué banco los depositaste, un récord, ¿no? Pregunta número 9 que si explicamos al cliente los resultados, y aquí es algo que se le llama tiebreaker rule, o las reglas del desempate, ¿no? Entonces, las reglas del desempate están hechas para las personas que están divorciadas y tienen la custodia mitad y mitad, ¿no? Y una de esas personas gana la regla del desempate, lo que quiere decir que la persona que tenga más responsabilidad sobre el dependiente es la persona que ganaría la regla del desempate, ¿no? Te doy un ejemplo, ¿no? Mi ex esposa y yo, nosotros tenemos 50 y 50 la responsabilidad de nuestras hijas, pero ellas pasan más tiempo con su madre, eso hace de que ella gane la regla del desempate, entonces ella reclama los créditos, ¿no? Muy importante eso. La número 10 se va a enfocar más que todo en el crédito CTC. Ahí puedes ver, y se va a enfocar en el tema de residencia, y no estoy hablando de estatus legal, estoy hablando de residencia en la situación que el cliente, el dependiente tiene que vivir, tiene que residir con sus padres o con o con la persona que lo está reportando, ¿no? Entonces, si yo tengo un dependiente, el requerimiento del IRS es que este dependiente viva conmigo 6 meses o más en el año, ¿no? Para que sea un dependiente, tiene que vivir conmigo 6 meses o más y yo tengo que contribuir con el 50% o más de su manutención. Entonces, eso habla, ¿no? Que si el cliente residió el dependiente residió conmigo, ¿no? Vas a ver algo aquí sobre la forma 8332. Esa forma sirve para las personas que están legalmente separadas o divorciadas. Esa forma, en un momento diferente la vamos a ver. Esa forma te ayuda a separar la exención
y los créditos. Para darte una idea, en mi caso personal, mi ex esposa reclama los créditos, yo reclamo la exención, y nos dividimos así el beneficio de dependientes, ¿no? La número 11 se va a enfocar en el American Opportunity Credit, ¿no? Recuérdate que el Lifetime Learning Credit no es un crédito reembolsable. El American Opportunity Credit tiene una parte reembolsable, entonces el IRS quiere estar seguro antes de darte ese dinero que sí calificas, ¿no? Entonces, la pregunta número 11 va a simplemente asegurarse de que tú hayas recolectado la forma 1098T y recibos, ¿no? Recibos que el cliente también pueda tener. So, 1098T y recibos. Recuérdate que la 1098T solamente comprueba que la persona está estudiando, pero no necesariamente comprueba el monto. Para eso hay recibos, porque para darte una idea, en la 1098 dice que el cliente pagó. En la 1098 dice que la universidad recibió $15,000 del cliente. No dice que el cliente pagó, dice que la universidad recibió a nombre del cliente, a nombre del estudiante. Entonces te vas a dar cuenta que allí dentro de ese monto que la universidad recibió, en la mayoría de casos existen becas, existe una otra entidad ayudando a pagar ese monto. Lo que quiere decir que el cliente no pagó todo ese dinero de su bolsillo. Entonces tú tienes que preguntar, tienes que pedir recibos. Señor cliente, ¿está seguro que usted pagó todo este dinero de su bolsillo? Si no, el IRS va a venir y va a poder y va a hacer una auditoría y va a cesar multas, ¿no?, en ese resultado. Recuérdate que cosas como becas y ayuda financiera, eso no sale de tu bolsillo, tú no lo puedes reclamar ya que no salió de tu bolsillo, ¿no? Y al final, la última pregunta en la número 12, tú estás certificando que hiciste tu trabajo correctamente, que le hiciste las preguntas al cliente, que tú no tienes ninguna duda de los resultados de estos créditos, que los créditos son legales, los montos son legales, que tú no asististe al cliente a hacer fraude, tú no le dijiste al cliente que hiciera fraude, que tú te pusiste en medio protegiendo al cliente y también protegiendo al Tesoro de los Estados Unidos para que no ocurriera ningún fraude. Esto es lo que se llama la diligencia de vida. Este es el documento más importante que tú vas a llenar en tu declaración de impuestos. A continuación verás la siguiente parte de esta clase, que se enfocará en otros ingresos. Y vamos a estar hablando el día de hoy de varios temas importantes y quiero que vayas haciendo notas. Te diría que sería bueno si haces notas dentro de tu forma 1040, si es que puedes hacer notas ahí. Y si no, lleva tus notas normalmente. Vamos a estar hablando de varios temas. El primer tema, vamos a estar hablando de otros ingresos y los vamos a llevar tema por tema, lo vamos a llevar sección por sección. El primer tema que vamos a hablar, y esta es una pregunta bastante importante, tú vas a tener esta pregunta muy seguido, se trata de child support, o el mantenimiento de niños, ¿no? So, child support. So, hablamos de child support y muy importante entender que sucede en muchas ocasiones que la persona que le toca pagar, por lo general, en algunos casos no lo paga de la forma correcta. Y ahora yo te voy a explicar qué quiere decir eso, ¿no? Para darte ejemplos, ¿no? Conozco mucha gente que paga su manutención de niños, su soporte de niños, lo paga en efectivo, lo paga en cheque, lo paga directamente a la persona, y entonces eso lo que hace es que al final del año crea una cantidad de dinero que no se puede, quitar de tu ingreso, ¿no? Entonces voy a explicar bien paso a paso cómo funciona eso, pero solo quiero ponerte la idea. Child support
ahí tienes una situación donde mucha gente no está bien educada en este proceso. Tal vez la razón viene porque mamá y papá se separaron solamente, no buscaron ayuda legal, entonces no les dieron la ayuda correcta y la guianza correcta. Entonces, de repente tú te vas a ver en una situación como esas, ¿no? Primero vamos a ir al punto más importante, la ley, la provisión de la ley. ¿Qué dice la ley sobre child support? ¿Qué dice la ley sobre manutención de niños? Y quiero que le pongas atención aquí, porque hay dos clases de manutención. Está la manutención a esposos y está la manutención a niños. Y vamos a enfocarnos ahorita en child support solamente, manutención de niños. Entonces, estamos diciendo que la primera parte que tenemos que asegurar, ¿no? No importa la historia que te cuente el cliente, no importa la situación, lo que importa es lo que dice la ley. La ley dice que child support no es un ingreso, o sea, no es un ingreso, como lo puedes ver ahí, es support, ¿no? La provisión del IRS dice que no es un ingreso. Por ende, no es una cantidad imponible o una cantidad gravable, ¿no? Entonces, el IRS no va a cobrar impuestos en child support. So, vamos a hacer un ejemplo. Aquí tienes a mamá, aquí tienes a papá. Hoy en día tienes la situación donde o a mamá le toca pagar o a papá le toca pagar. Hoy en día sucede de esa manera. Entonces vamos a decir que le tocó pagar a papá, que es lo más común, papá le toca pasar esa manutención, ¿no? Entonces estamos hablando de que papá tiene que pagar $500 mensuales. Solo voy a hacer un ejemplo, ¿no? Entonces esos $500 mensuales basados en su ingreso vienen a mamá todos los meses. Pero como tal vez el abogado o ellos hicieron el acuerdo de los $500 o el abogado donde fueron no les dio la guianza correcta, entonces el señor pasa esos $500 por 12 meses, ¿no? Entonces al final del año este señor ha contribuido para la manutención de su hijo $6,000, ¿no? Ahí tiene $6,000 que él no se quedó con ellos, él no llevó esos $6,000 a su casa, ¿no? El problema de esto es que no hay un récord, no se hizo correctamente. El señor tal vez trabaja en un empleo donde le pagan con forma W2, él cambia su cheque o recibe depósito directo y de ahí agarra los $500 y se los transfiere a su ex esposa o se los da en efectivo, le da un cheque. Pero esa no es la forma correcta. Lo que va a suceder al final del año es que el señor, estos $6,000, él no los puede reportar en ningún lugar, ¿no? Él no los puede reportar en ningún lugar. No hay una provisión en la forma 1040 que dice que tú pagaste esos $6,000 y que los puedes reportar como un gasto que hiciste, como la manutención de tu hijo. Entonces, lo que sucede es que papá le van a suceder dos cosas. Número uno, papá va a tener que pagar impuestos sobre esos $6,000 y aparte tiene que pagar child support, ¿no? Se va a pagar, ya pagó child support durante el año y aparte de eso ahora tiene que pagar impuestos sobre esos $6,000, sobre ese dinero que él no se llevó a su casa, ¿no? El dinero que no se lo gastó, no lo usó, ¿no? Entonces, es bien importante porque esto es lo que sucede casualmente, ¿no? Donde hay personas que cuando van por el proceso de divorcio o el proceso de separación no tienen la ayuda necesaria que se necesita para entender bien la provisión del IRS. Vamos a seguir con el tema de otros ingresos. Seguimos con el tema de otros ingresos y aquí puedes ver en la pizarra, podías ver en tu pantalla que teníamos que hablar de unas formas 1099. Siempre me gusta comenzar con este tema de 1099 porque siempre me gusta entrar en este tema de 1099 porque hay gente que se confunde, ¿no? Cuando escuchas 1099, no
pienses automáticamente en 1099 misceláneos, ¿no? 1099, no vayas a buscar la Schedule C automáticamente, ¿no? Una de las cosas, ya después de 17 años en esta industria, me di cuenta, ¿no? Hace varios años que en realidad impuestos era leer, ¿no? Básicamente leer, ¿no? ¿Cómo puedo leer las provisiones del IRS? ¿Cómo puedo, quiero hacer declaración de impuestos bien hechas? Tengo que leer, tengo que asegurar que estoy entendiendo bien, ¿no? Entonces, eso es lo primero que tú tienes que hacer cuando recibes una forma, cuando tienes la forma física contigo, es leerla, asegurarte de que estás utilizando la forma correcta, porque hay formas que tienen el mismo, que tienen bastantes similaridades a otras, ¿no? Hemos hablado hemos dicho las formas 1099, ¿no? Entonces, hablemos de la serie de las formas 1099, ¿no? Ahí tienes 1099. ¿Cuál es la que tú ya conoces? Conoces la 1099 misceláneos, ¿no? Hemos hablado de ella hemos hablado de ella en la primera parte de la clase. La primera clase que tuvimos fue forma 1099 misceláneos. ¿Para qué sirve la forma 1099 misceláneos? Y dijimos es para pagos a contratistas, si lo quieres resumir así, ¿no? Pagos a no empleados. Son pagos a contratistas o a cualquier persona que no es un empleado de la empresa, ¿no? 1099 misceláneos. Para eso sirve, ¿no? Entonces, lo importante va a ser que te enfoques en lo que aparece después del guión. ¿Por qué? Eso está, 1099 misceláneos, rápido comienzas a pensar, contratista, vendedor, propio, dueño propio, Schedule C. Lo mismo acá. Podemos decir, déjame hacer esto un poco más pequeño aquí para que podamos tener espacio. Podemos decir ahí misceláneos. ¿Y dónde se reporta? ¿No? Lo vamos a reportar en el Schedule C. Ahí puedes ver, ¿no? ¿Dónde se reporta? Se reporta en un Schedule C. Un anexo C, si le quieres llamar ahí. Voy a hacerme un poco más para acá, para que tengamos más espacio. Un poco más a la izquierda. Ahí está. Ahí tienes. ¿Dónde se reporta? Se reporta en el Schedule C. Y luego hablamos de la siguiente forma, 1099, y tenemos la 1099G. ¿Okay? 1099G. Ahí tienes la forma 1099G. ¿Para qué sirve la forma 1099G? ¿A dónde la vas a encontrar? ¿Quién la expide? ¿Dónde la vas a colocar? Número uno, ¿para qué sirve? La 1099G es desempleo. Cada vez que tú recibes desempleo o tu cliente recibe desempleo, el gobierno estatal va a crear una forma 1099G. ¿Para qué sirve? Sirve para pagos de desempleo. Pago de desempleo. ¿Ok? 1099G, pago de desempleo. ¿A dónde se reporta? Se reporta en la forma 1040. Si tú miras en tu forma 1040, ahí vas a tener línea número 19. Línea número 19, y ahí vas a tener la opción de reportar el dinero que entró, o ahí vas a tener el resumen, ¿no? Línea 19, ahí te aparece el resumen. Vas a tener el soporte de los videos. Vas a tener el soporte de los videos. Déjame, Damaris, déjame ver si la puedo subir. Dame un segundo. Entonces, ahí vas a tener el soporte de los videos en tus materiales. Con estas formas 1099, cómo se ingresan en el sistema. Y recuérdate, yo creo que si estás viendo los videos cortos que estamos poniendo ahí en la pantalla, digo, en la lista de materiales, te vas a dar cuenta
que te vas a dar cuenta que ahí en esas videos te decimos, uno, estamos utilizando nuestro sistema, pero en realidad tú puedes utilizar cualquier sistema que tú quieras utilizar, ya que ya te enseñamos cómo se maneja la forma. Entonces, y la forma es la misma en cualquier lugar. Si estás utilizando nuestro sistema o estás utilizando Drake Systems o cualquier otro sistema, lo único que tienes que hacer es ir y buscar la forma y ya vas a saber cómo llenarla. Por eso es que en este curso nosotros te enseñamos cómo llenar las formas y cómo saber la ley de cada forma, la regulación de cada forma. So, déjame, creo que ahí va a aparecer ya en un par de segundos. A ver, creo que ahí está ya la forma 1040. Ahí está. Ahí la puedes buscar. So, ya cuando la tengas, dame un sí o un ok si la encontraste. Ahí la subimos ya. Ok, entonces, estamos hablando 1099G. Recuérdate, estamos en línea número 19. Y recuérdate del soporte en video que te vamos a dar. Cada uno de esos videos dura 1 o 2 minutos o algunos duran hasta 5 minutos dependiendo el proceso, ¿no? Hablemos de forma 1099R. ¿Para qué sirve la forma 1099R? Hablemos de distribución, pensión o pensiones. So, si tú te das cuenta, ahí en tus materiales también vas a tener una forma 1099R y esa forma 1099R te dice en la parte de arriba que aquí en esta forma puedes encontrar, puede ser reportado distribuciones de ganancias. Un ejemplo, si tú eres parte de un negocio y van a distribuir las ganancias, ahí en la 1099R aparece la distribución de la ganancia que te dieron. También en la forma 1099R te aparece la pensión que te dio una empresa. No estoy hablando de pensiones de gobierno, sino pensión de una empresa, un pago de una aseguranza porque tuviste un accidente, 1099R. ¿Por qué te estoy diciendo todo esto? Porque cuando tú tienes esa interacción con el cliente y recibes esta forma, tú tienes que rápido saber de qué se trata la forma. No te vayas a confundir como de repente sucede en algunas personas que nunca han recibido un curso de impuestos, que miran 1099 y rápido se van a la forma incorrecta, ¿no? Porque algunas personas piensan que solamente existe una 1099, ¿no? ¿Dónde la vas a reportar o dónde se va a reportar? Lo vas a ver ahí en la línea 16B de la 1040. So, 1040, 16B. Déjame hacer esto un poco mejor para que lo puedas ver ahí. Forma 1040, 16B. Ahí vas a tener, ahí vas a ver donde dice, perdón, 16A. 16A. Ahí vas a ver donde dice pensiones y distribuciones, o en inglés dice pensions or annuities. Ahí tienes el proceso de dónde lo vas a reportar, ¿no? 1099G, perdón, 1099R. Formas bastante importantes, ¿no? ¿Y qué tanto vas a ver estas formas? Eso depende, depende del cliente, depende por lo general estas formas 1099R las vas a ver con clientes ya un poco mayor, ¿no? O en mi caso, cuando hacemos distribuciones de ganancias de la empresa 1099R, ¿no? Para hacer todo el proceso legal. Ahora tienes la otra forma 1099 de la que hablamos el día de ayer. Y quiero decirte, todas estas formas las tienes ahí en los materiales. Ahí tienes la forma 1099R, la 1099G, ahí tienes todo en los materiales. El día de hoy también te vamos a subir un documento de explicación sobre Child Support y Child Care Benefits como para tu guía de estudio para el examen que vas a tener, ¿no? Déjame hacer nada más un último punto aquí
cuando hablamos de la forma 1099R, es que hay una serie de códigos, y ahí lo tienes en tus materiales también. Creo que los materiales se llaman código de distribución. Si vemos ahí en los materiales, sí, dice forma 1099R, códigos de distribución. So, hay códigos de distribución. En un video te vamos a explicar un poco más el proceso de los códigos de distribución, pero te lo voy a resumir aquí en clase. El código de distribución en realidad lo que hace es determina si ese ingreso es gravable, si es imponible o no es imponible, ¿no? Si ese ingreso en realidad, si la persona tiene que pagar impuesto en ese ingreso o no. Para darte un ejemplo, vas a ver el código número 3 o el código número 7, que tiene que ver con pensiones, y esas pensiones no se paga impuesto cuando el cliente lo recibe, porque el cliente ya había pagado impuesto en esa pensión anteriormente, ¿no? So, ahí tienes una lista, creo que son 20 códigos. ¿Para qué vas a utilizar esos códigos, ¿no? Código 1, código 7, código 3, código 20. Cuando lo pongas en el sistema o cuando llenes la forma, ese código le va a decir, va a aplicar la provisión de la ley. El código 3 va a decir, no se paga impuesto en esta forma. No calcules impuesto en esta forma. Entonces, vamos a darte también ese video donde llenamos la forma 1099R y ahí en ese video ponemos el código y te das cuenta que genera impuesto o no genera impuestos. Eso es lo que código de distribución, eso es lo que los códigos de distribución hacen, ¿no? Te generan impuesto, convierten esa forma en una forma imponible o una forma donde no vas a recibir, donde no tienes que pagar impuestos, ¿no? Ok, la siguiente forma 1099, creo que hablamos un poco de ella el día de ayer y dijimos 1099 div. Estamos hablando de dividendos. Dividendos, estás hablando de todas aquellas personas que son accionistas en una empresa y reciben ese reporte al final del año de dividendos. Ayer hablamos de eso. Hoy tienes ahí un par de videos de cómo trabajan estas formas. ¿A dónde se reporta esta forma? Esta forma se reporta en Schedule D. Mira esos videos que te hemos subido ahí. Hay un video que dice Schedule D. Schedule D, ¿no? So, ahí podemos decir form, podemos decir dónde se reporta. Y la función. Y la función ahí. So, la forma donde se reporta y la función, ¿no? Entonces, esto para reportar dividendos, ¿no? Una empresa me pagó dividendos de mis acciones que yo tengo en esa forma ahí. Ok, voy a ser bastante corto ahí en esas formas porque no hay demasiado que explicar. Ya hemos tocado este ejemplo el día de ayer. Y luego tenemos ahí int, 1099 int. So 1099-int, INT. ¿Para qué sirve esa forma? 1099 INT es para reportar intereses que tú ganaste o que tu cliente ganó. So, ¿quién va a crear esa forma? ¿La va a crear el banco o la va a crear la entidad que manejó el dinero? So, para darte una idea, si yo tengo dinero en Bank of America y es un dinero que está en una cuenta de intereses donde ellos me han prometido que el tener ese dinero ahí me va a generar intereses, al final del año me ha generado $100 en intereses, ¿no? Entonces ellos me han pagado $100 en intereses. Eso el IRS lo considera como ingreso, ¿okay? El IRS considera eso como ingreso. Entonces, ¿para qué sirve esa forma? Para reportar intereses. Intereses ganados, ¿no? Intereses ganados, y eso el IRS lo considera como ingreso. Entonces te va a cobrar
impuestos. So, muy importante que le pongas atención a ese proceso porque hay personas que, hay personas que se confunden en cómo, en cómo es que tengo que pagar impuestos sobre eso. Recuerda, la provisión de la ley dice que tienes que pagar impuestos. Entonces, ¿a dónde reportas esto? Lo vas a reportar en un Schedule B, ¿ok? Un Schedule B. Y vamos a, como lo he estado diciendo, perdón, vamos a estar reportando o vamos a estar subiéndote un video también de cómo funciona el Schedule B. No son videos largos, tampoco hay explicaciones demasiado grandes que hacer en estas formas y es por eso que vamos a ponerte ese soporte en video para que lo tengas ahora y lo tengas para siempre cuando... recuérdate, aquí tienes la serie, ahí tienes la serie 1, 2, 3, 4, 5 formas 1099. Claro que las dos más comunes, y creo que te lo puse en orden, las más comunes va a ser la forma 1099 misceláneo, después el desempleo, después la 1099R, DIV y interés, ¿no? Las que menos vas a utilizar son estas dos aquí abajo, pero no hay nada, diría, no hay nada peor que necesites hacer una declaración como esta si no sepas cómo hacerla, ¿no? Entonces, muy importante, ponle atención a esto. Vamos a hacer la última pausa de la clase y vamos a regresar y vamos a hablar de los últimos dos puntos, W2G y beneficios de seguro social. Hacemos una pausa. Ok, estamos de regreso. Solamente dame un sí o un ok si me puedes escuchar. Ahorita vamos a posicionar la cámara para... Ok. Y vamos a seguir con el tema de... ahí está, vamos a seguir con el tema de otros ingresos y con esto vamos a terminar. Vamos a tener una pequeña participación al final de la clase donde vamos a hacerte varias preguntas. Entonces, déjame borrar la serie aquí de 1099. Serie de 1099 que hemos tocado. Muy importante esto.
Forma 1099. Y vamos a hablar, vamos a movernos a dos temas importantes. Uno va a ser muy rápido, W2G. W2G, ¿dónde lo reportas? ¿Cómo lo reportas? Importante eso, ¿no? W2G vas a tener en tu sistema que buscar una forma que se llama W2G y ahí mismo lo reportas, ¿no? En el sistema vas dentro de la forma, buscas W2G. Pero también tienes en la forma 1040. Si puedes ver ahí, en la forma 1040 tienes la línea 21, forma 1040, línea 21. Y ahí habla de otros ingresos. Forma 1040, línea 21, otros ingresos, ¿no? Entonces ahí se va a trasladar la cantidad o tú automáticamente tienes que poner ahí la cantidad de la W2G. ¿Para qué sirve la W2G? La W2G, la función es para ganancias de juegos. Juegos, estoy hablando de aquellas personas que van al casino y ganan dinero, aquellas personas que están metidos en alguna clase de juego, carreras, lo que le quieras llamar, juegos al azar, si se le llama de esa manera, ¿no? Entonces, la forma W2, si tú vas a un casino, ganas dinero, ellos te van a enviar una forma W2G, la cual tú tienes que reportar en tu declaración de impuestos como ganancias por eso se le llama G, porque se le llama gambling en inglés, ¿no? Esto automáticamente le dice al IRS que este ingreso entró por medio de juegos, ¿no? O gambling, como se dice en inglés. Si puedes regresar a tus notas de la forma 1099, quiero mostrarte una última forma 1099 que casi no se utiliza, pero cuando se utiliza genera bastante problema, ¿no? No para ti, sino para el cliente. Y esta es la forma 1099C. 1099C. Como te dije anteriormente, casi no se utiliza, pero cuando se utiliza genera bastante problema para el cliente, porque esta forma 1099 es para cancelación de deudas. Cancelación de deudas, ¿no? Ahí tienes cancelación de deudas, ¿no? Entonces, ¿qué quiere decir eso? Es que si tú, vamos a decir, tu cliente tiene un vehículo a crédito y el cliente deja de pagar el vehículo, se lo van a reposeer, se lo levantan, se lo llevan y el cliente quedó con una deuda, porque recuérdate que aunque te reposean el vehículo, tú quedas con esa deuda, ¿no? Entonces lo que sucede es que en tu reporte de crédito aparece la deuda y al final el banco hace una acción que se llama charge off, ¿no? Te lo escribo ahí para que lo veas. Se llama charge off. O sea que lo que hacen es que se dieron por vencido. Van a hacer dos cosas. Uno, van a agarrar ese dinero que tú ganaste, ese dinero que tú dejaste ahí o que tu cliente dejó, vamos a decir que después que te levantaron el vehículo, dejaste una cantidad de $16,000 como deuda. Esa cantidad con intereses y todo son $16,000. Lo que va a pasar es que el banco va a hacer un proceso que se llama charge-off, o sea que lo va a sacar de sus libros, ¿no? Lo va a tomar como una pérdida y se lo va a vender a una empresa de colección o el proceso que sea, pero lo va a sacar de sus libros como un charge off. O sea, ya lo saqué de mis libros, ya nunca más voy a ver dinero, este cliente no me va a pagar, lo voy a poner en mi declaración de impuestos como una pérdida. Y eso es lo que hace el banco, pone esta cantidad como pérdida en su declaración de impuestos corporativa. Ok, pero eso no es el fin de todo. Ellos te envían a ti una forma que se llama 1099C, en la cual te están reportando
$16,000 como cancelación de deudas. ¿Qué crees? El IRS considera estos $16,000 en su totalidad como ingreso. So, el año 2016, yo gané $50,000 por mi salario. So, vamos a decir, yo gané $50,000 por mi salario. Y aparte de eso, me llegó una forma de un vehículo que me reposeyeron hace 3 años, pero me llegó una forma de $16,000. ¿Qué tengo que hacer con ella? Tengo que reportarla en la 1040 línea 21. 1040 línea 21. ¿Y qué crees? Mi ingreso gravable va a subir. Mi ingreso gravable va a subir. ¿Qué crees? So ahí tienes $16,000. Entonces ahora yo estoy reportando ingresos de $66,000, ¿no? So el IRS me va a cobrar impuestos en esos $16,000. ¿Ok? So es muy importante, casi no se utiliza porque hay compañías que envían la forma, hay compañías que no las envían, dependiendo del estado donde estés. Pero cuando llega esa forma, 1099C, tú tienes que saber rápido de qué se trata. Es cancelación de deudas. Charge off quiere decir que ese dinero, esa cantidad que aparece ahí, se va a convertir como parte de tu ingreso y vas a tener que pagar impuestos. Y ahí es donde miras que de repente el reembolso le va a hacer así, ¿no? Porque le agregaste esto le agregaste eso a la cantidad. ¿Qué pasa si no la reportas? Es como no reportar una forma W2, es como no reportar una forma 1099, el IRS va a perseguir esa deuda, ¿no? So, muy importante, forma 1099C. Añade a las series de ahí. Como último punto de la clase del día de hoy, vamos a tocar los beneficios de seguro social, ¿no? So, vamos a tocar ahí los beneficios del seguro social. Social Security Administration, y ahí tienes beneficios del seguro social. Esta es bastante común, esta forma, 1042S. Es bastante común, es muy común esta forma 1042S. Y tú tienes que, lo único que tienes que entender de esta forma es que puede y no puede ser imponible la cantidad que está ahí, ¿no? Ahí dentro de tus materiales tienes un ejemplo de esta forma. Es un ejemplo es un ejemplo vacío, solo es una forma. Pero la forma viene en caja número, viene 1, 2, 3, 4, 5 y 6, ¿no? Entonces, la porción que tú debes que tú le debes de poner atención, ¿no? Cuando hablas de esto es, número 1, ¿para qué sirve la forma, la forma SSA 1042? Número 1, son para pagar beneficios, son beneficios hay bastantes razones, ¿no? Por las que bastantes beneficios. Hay beneficios porque se murió mamá y papá, hay beneficios porque la persona está deshabilitada, hay beneficios porque la persona quedó a cargo de algunos niños. Hay bastantes razones por las que te van a dar esto. Tú tienes que primero preguntarle al cliente por qué está recibiendo esa forma, para que el cliente te instruya y te diga por qué recibió esa forma, ¿no? So, número 1, reporta beneficios. So, recuerda eso, la forma número 1, beneficios. Número 2, recuérdate que beneficios en por lo general, beneficios no son imponibles, ¿no? ¿Ok? Por lo general no son imponibles. ¿Qué quiere decir? No hay que pagar impuestos sobre beneficios. Por lo general, hay ciertas situaciones donde vas a tener que pagar impuestos en ciertos beneficios. Por lo general no lo vas a tener que pagar, ¿no? Pero si los tienes que pagar, revisa tu forma 1040 y ahí vas a tener tu forma 1040. Si tienes que reportar estos ingresos, tu forma 1040, y te lo voy a poner, ¿dónde se reporta? Forma 1040. Línea 20A.
línea 20A. So, forma 1040, línea 20A. Ahí es donde vas a reportar la cantidad. ¿Dónde vas a encontrar la cantidad? ¿Dónde vas a encontrar la cantidad? Porque eso es importante, ¿no? Como te dije, la caja viene 1, 2, 3 y 4, 5, 6. Ahí tienes 6. Esa forma trae 6, 5 o 6 a cajas, ¿no? Pero ahí en la línea número 4 es donde tú vas a ver, la línea número 4 es donde tú vas a ver la cantidad. Línea número 4, ahí vas a ver la cantidad de que se pagó en el año. Ahí tienes, eso es lo que importa, ¿no? Ahí vas a ver en la línea 2, 3 y 4 vas a tener línea 1, 2, 3 y 4 vas a tener cantidades, pero lo que importa es lo que aparece en la 4, ¿no? Esa es la cantidad exacta, ¿no? Entonces, ¿cómo sabes si tienes que pagar o no tienes que pagar beneficios, impuestos en esos beneficios, ¿no? La línea 3 te va a decir si hay que pagar beneficios. So, ahí si miras la forma, dice beneficios pagados, perdón, la línea 2, dices, vas a tener ahí en la línea número 2, beneficios pagados, ¿ok? Beneficios pagados, y en la línea número 4, en la línea número 5, línea número 4 vas a tener beneficios repagados, ¿no? Entonces, enfócate en estas dos líneas, ¿no? Línea número 2, línea número 4, ¿no? Y en la línea número 5 vas a tener aquí el neto, cuánto en realidad recibiste, ¿no? ¿Por qué el neto? ¿Por qué lo neto? Porque si la persona está pagando impuestos directamente de su forma, vamos a decir que a esta persona le van a dar $1,000, le van a dar $1,000 mensuales, pero de ahí le descuentan 200 en impuestos, ¿no? 200 en impuestos. Entonces esta persona termina recibiendo $800 netos, ¿no? Si multiplicas esos $800 netos al año, estamos hablando de que estamos hablando de $9,600. Parece que sí, $9,600 en servicios, ¿no? Son beneficios. Hagamos la matemática. 9,600, perfecto. So, lo que quiere decir es que aquí vas a ver, $12,000. Aquí vas a ver $12,000 y aquí vas a ver $9,600, ¿no? Ya que este es el neto que la persona se llevó. Y aquí es donde te va a decir cuánto es lo que la persona, de esos $12,000, cuánto es gravable, cuánto es imponible. So, vamos a decir que de esos $12,000, la mitad solamente no es imponible, ¿no? So, ahí vas a decir $6,000, ¿no? Entonces, la número 2 es lo que tú reportarías en la línea. Número 2 es lo que tú reportarías ahí en la línea 20A. ¿Cuántas veces sucede esto? Yo te digo que es muy poco, tal vez un 1 o 2% de las personas con las que se tratan tienen que pagar impuestos de sus beneficios, del Seguro Social. La gran mayoría no lo hace. Recuérdate, pensiones de Seguro Social, personas de edad mayor, personas de edad mayor, personas que ya están jubilados aquí en Estados Unidos y tienen una pensión de los Estados Unidos, ellos no tienen que pagar impuestos sobre esa pensión. Recuerda otra cosa, si el único ingreso que esta persona tiene es su pensión de jubilación de Estados Unidos, la persona no tiene que hacer una declaración de impuestos. Vuelvo a decir eso. Si lo único que la persona tiene es su pensión de ingresos de jubilación del gobierno de Estados Unidos, la persona no tiene que hacer una declaración de impuestos. Si es una pensión de su trabajo, donde la persona se jubiló de su trabajo, esa pensión sí tienes que pagar impuestos, y para eso necesitas la forma 1099-R. Ahí vendría la pensión reportada, ¿no? So, el último ejemplo es yo tengo 2 clases de jubilaciones. Tengo mi jubilación de mi ex empleo, donde trabajé por 40 años, trabajé en Coca-Cola por 40 años, me jubilé, ellos me pasan una pensión a mí y al final del año recibo una forma 1099-R. Eso sí, tengo que crear una declaración de impuestos, tengo que reportarlo. Por otro lado, recibo la pensión de gobierno también. Entonces yo recibo 2 pensiones. Esta pensión no la tengo que reportar
porque yo ya pagué impuestos sobre esa pensión cuando estaba trabajando. Recuérdate que estabas contribuyendo en la forma W2 al Seguro Social, pues esa pensión, yo ya pagué impuestos por toda mi vida, ya no tengo que ni siquiera reportarlo, ¿no? Entonces, si solamente tengo una pensión, si no recibo pensión de mi ex empleo y recibo del gobierno solamente, no estoy obligado a hacer una declaración de impuestos.